Bueno. Sí. Bueno, mis hermanos, ya completan los 10 minutos. Nos volvemos a tomar nuestros lugares, porque si aprovechó el tiempo, qué bueno. Y si no lo aprovechó, qué bueno. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, nuevamente puede entrar ya para seguir adelante. Bueno, sigamos nuevamente donde nos quedamos. Dice, en el hebreo antiguo no había separación entre las palabras. Ponga mucha atención en esto. No había separación en las palabras, ni vocales, ni signos de puntuación. Este grupo de judíos eruditos inventaron un sistema para poner vocales al antiguo idioma hebreo, y de ahí surgió la versión del Antiguo Testamento llamado la Biblia hebrea. Miren cómo comenzó. Entonces, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el hebreo, pero la lectura de la Biblia no se lee, hermanos, no se lee como nosotros estamos acostumbrados, de derecha a izquierda. La Biblia en lo hebreo se lee de izquierda a derecha. Así es como se debe de leer. Pero en nuestro español, nosotros siempre leemos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces sucede de que como estaba escrito y no tenía puntos, no tenía separación, encontramos de que miren, yo quisiera que usted pusiera mucha atención en esto. Cuando encontramos espíritu con E mayúscula, decimos, espíritu es espíritu de Dios. Pero en el hebreo original no venían mayúsculas. Por eso es que los estudiosos, los masoretas que dice aquí, empezaron ellos a pedirle a Dios que los guiara, si era espíritu del hombre. Por eso hay un texto, y si los pastores me ayudan, cuando dice, levantará bandera, porque el enemigo viene como río, pero el espíritu levantará bandera. Está en Isaías. Isaías 59, 19. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Bueno, ahora, miren, por favor pongan mucha atención en esto. ¿Cómo va a venir el enemigo? Como río. Pero ese texto no está bien aplicado. Entonces ahí ha habido mucha controversia con ese texto. Entonces dicen, no puede ser que un río venga y hable del enemigo. No. Entonces se está hablando de un río de parte de Dios. Pero para eso hay que dedicar un poquito más de tiempo, que algún día ustedes lo van a hacer y van a empezar a investigar. Entonces, no había mayúsculas ni minúsculas. Si hay alguna pregunta, usted hágalo con toda confianza. Entonces, los que estaban estudiando empezaron a poner, bueno, creemos que esto es mayúscula, y pusieron Espíritu Santo. Y si usted busca en la Biblia, va a estar encontrando, dice Espíritu Santo con E minúscula. Pero decimos, bueno, entonces, ¿es Espíritu Santo o no? Pero cuando dice Espíritu en minúscula, Santo en minúscula, estamos entendiendo que está hablando del Espíritu Santo. Pero más nos enfocamos a la E mayúscula. Y decimos E mayúscula, Espíritu Santo. Nos han enseñado, bueno, o hemos entendido que todo lo que es mayúsculo dentro de la Biblia se refiere a la primera persona que es de Dios, o a la segunda o a la tercera, que vendría siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque en la traducción en el escrito, el literal,
el Espíritu Santo lo plasman con en diferente manera la escritura, en minúsculas. ¿Por qué? Porque estoy explicando de que lo que encontraron en el original, en los papiros, fue una escritura muy diferente. Los traductores, mayormente ya para llevarlo a nuestra lengua, entonces ellos dijeron, bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces empezaron a copiarlo de esa lengua que estaba a diferentes lenguas para que la palabra fuera entendida. Entonces dice aquí que ese grupo de gente se llamamos los masoretas. Se dedicaron a estudiar críticamente el Antiguo Testamento para asegurar su transmisión inalterable. Dedicaron tiempo. Entonces encontraron esto y ellos le fueron dando un sentido para que nosotros lo comprendiéramos mejor, que estaba hablando del Espíritu Santo. Por eso es que hay un texto que dice, vosotros sois dioses, dice el libro de los Salmos. Y entonces, al tomar ese texto, no está hablando del nombre. Elohim no es nombre. Elohim es título. ¿Me estoy dando a entender? Título, o sea, ¿a qué refiere con decir que no es un nombre, que es un título? El título es lo que hace. El nombre es lo que es. Entonces, por eso dice la Biblia, cuando descendieron, está hablando de Elohim. Y Elohim, entonces vamos a investigar la palabra. Y eso es lo que estuve investigando bastante ayer también, antier, estos días. Entonces, explican, es el título de lo que él hace, pero no es lo que él es. Elohim es Dios creador. Es lo que hace, creación. Pero es el nombre que le corresponde a él. No, por eso es que no quedó escrito el nombre de él. Entonces, miren, si vamos a verlo en el tetragramatón, no vamos a encontrar, nunca va a encontrar el nombre de Dios. Va a encontrar una YHWH. Eso es todo. Si alguien tiene su Biblia impresa y busca en el glosario, que es las últimas hojas, van a encontrar ahí tetragramatón. Y entonces vamos a encontrar esto, hermanos. Vamos a encontrar estas letras. Miren. Y, H, W o W y H. Esto solamente se encuentra en el nombre de Dios. Vayamos entendiendo, esto es básico. Todo lo que estamos entendiendo acá o estudiando es básico para todos. Entonces, ¿sí? Porque nos acaba usted de decir que el hebreo no llevaba las vocales. Ahí no lo lleva. Ahí no es veo que así vocales. estaba. ¿Alguien tiene su Biblia impresa? ¿De papel, pues? Ninguno. Puro celular, puro. Entonces buscan en el glosario. La Biblia tiene glosario su Biblia. Y en el glosario usted busca la palabra Jehová y no aparece. El nombre de Dios no aparece, hermano Arturo, porque no es digno que nosotros lo mencionemos. No es digno. No somos dignos nosotros de mencionar el nombre de Dios. Bueno, entonces lo que hicieron fue ponerle las vocales. ¿Cuántas vocales hay? 5. Entonces le pusieron acá, le pusieron la A. Y aquí le pusieron E.
Entonces decía Yahvé. En la Biblia católica usted no va a encontrar la palabra Jehová. Si usted cuando lea la Biblia con un católico, usted nunca mencione, seamos más sabios, usted nunca le diga, Jehová hizo esto. No, no, no. Entonces Jehová, ese nombre para ellos no es conocido. Entonces, según su Biblia de ellos dice Yahvé, Yahvé, Yahvé. Entonces, allá en Israel no lo pronuncian Yahvé, dice Yahweh, que en latín es Jehová. ¿Sí me están entendiendo o nos estamos revoltijeando todos? Entonces, ¿qué le pusieron? Para que lo pudiéramos pronunciar nosotros, le pusieron las, ¿cómo se llaman? Las vocales. Le pusieron la A y le pusieron la E. Entonces ya es pronunciable. Yahweh o Yahvé. ¿Alguna pregunta? ¿Se los puedo contestar todavía? Se los contesto. Si pueden abrir ahí, se lo voy a agradecer bastante. Nada que ponga un alambre ahí atrás para que no se esté golpeando y no esté espantando a todos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo leeríamos nosotros la Y, la H, el W y la H? No se puede pronunciar. Entonces, los eruditos, los estudiosos, le pusieron la A, una vocal. Y dijeron, bueno, entonces le ponemos la E. Ahora ya es pronunciable. Yahvé. Yahvé. Entonces, en latín es Jehová. Entonces, en la Biblia nuestra vamos a encontrar siempre la palabra Jehová, 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 Jehová. La palabra Yahvé no. Entonces, la Biblia latinoamericana, que es la Biblia católica, no vamos a encontrar la palabra Jehová. La palabra Yahvé sí. Recuerdo eso, hermanos, porque cuando nació mi primer hijito, que fue Jairo, yo buscaba el nombre en la Biblia católica, como ahí teníamos, y me gustó mucho el nombre de Yahvé. Dije, le voy a poner Yahvé, Yahvé. Pero me puse a pensar que en la escuela todos son tremendos, ¿verdad? Ponen apodos. Entonces dije, le van a poner Llavero, le van a decir a Jairo, a mi hijo. No, mejor no se lo pongo. Así, Llavero. Porque así son los niños. Entonces me encuentro la palabra Emanuel y dice Dios con nosotros. No, hay un artista que se llama Emanuel. No, pero yo ignorante, no sabía. Entonces me encuentro la palabra Jairo y dije, Jairo, este nombre está bonito. Lo puse sin saber qué significa Dios ilumina. Entonces, todo lo que tenemos que saber, tenemos un servicio en tu iglesia, debes estarte preparando más cada día para que tú puedas dar una respuesta con aquellos que necesitan un consejo. Bueno, entonces, de aquí es donde viene ya la palabra Jehová. Entonces, el nombre de Dios podemos nosotros pronunciarlo, somos indignos. Por eso cuando vino Jesús, dijo en el Padre Nuestro, cuando oren, oren así, Padre Nuestro, no dijo el nombre. Y cuando Jesús le preguntaron, Señor, pero muéstranos al Padre, con eso nos basta. Tanto tiempo he estado yo con ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nombre no hay. O tiene, pero no podemos nosotros pronunciar ese santo, santo, santo nombre. Por lo indigno que somos. Entonces nos vamos con Jehová. Bueno. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Gloria a Dios. La Biblia es única. No sé si por ahí está el micrófono. Sí, bueno, por el sonido. La Biblia es única. Única, dice, es su traducción. El original hebreo no solo fue copiado,
sino también traducido. Y una de las primeras y más importantes versiones a otro idioma es la traducción del Antiguo Testamento al griego koiné, conocido con el nombre de la Biblia Septuaginta. Demetrio de Falerón, bibliotecario de Ptolomeo II, ordenó esa traducción para la biblioteca de Alejandría durante el siglo III antes de Cristo. Entonces de allá empiezan ya las traducciones. Entonces mire cómo empiezan, desde hace muchos años empiezan las traducciones. Empiezan entonces ya a copiarlo de acuerdo, porque era en Alejandría necesitaban tener la Biblia. Entonces empezaron a traducirlo, hermano, a la lengua, a la lengua de ellos, para tenerla dentro de la biblioteca, tener ya la Biblia como un libro más. Si nos damos cuenta cómo empieza a surgir la Biblia. Al final del siglo II después de Cristo, el griego popular koiné fue perdiendo vigencia social y la Biblia fue traducida a otras lenguas. En el siglo IV, el Papa Damasco I ordenó a San Jerónimo a crear una traducción uniforme de la Biblia. Según el canon en la Iglesia Católica Romana, esta traducción se denominó la Biblia Vulgata latina, porque estaba escrita en la lengua vulgar. Esta traducción se hizo del arameo al latín. ¿Alguien que tenga un conocimiento de esto o quiera agregar algo más, que haga una pregunta? Yo tengo duda, el canon, ¿cuál es la definición en la traducción de la Biblia? Porque era quien tenía que autorizar, o porque era quien la revisaba, o qué era el canon. El canon era la ley, el Antiguo Testamento. Bueno. De ahí no podía entrar todavía el Nuevo Testamento porque todavía no estaba. Entonces era estudiada, analizada y traducida. Entonces se tradujo a la lengua, dice aquí, la Biblia Vulgata latina. ¿Todos entendemos eso? Por eso le digo, pregunten. Si usted busca la versión Vulgata, ¿sí? ¿Por qué es Vulgata? Mire, lo que pasa es que se tradujo en una lengua y se le puso Vulgata. Según aquí el estudio, dice, porque estaba escrita en lengua vulgar. Oiga, vulgar, pero no es así. Vulgata es divulgar o dada al público. ¿Lo notó? ¿O no me entendió? Se quedan perdidos algunos. Cuando está diciendo que fue una traducción en la Biblia Vulgata, entonces no es que fue escrita en la lengua vulgar, no. ¿Cómo se ha escrito en la lengua vulgar? ¿No dice que Pedro tenía un lenguaje vulgar? Entonces, ¿cómo va a ser escrita en una lengua vulgar? Dice la Biblia que Pedro en su forma de hablar, era del vulgo y no sabía escribir. Ahora imagínate que estemos escribiendo una traducción de las Santas Escrituras en una lengua vulgar. Entonces no es así el enfoque que se le debe de dar, sino que entonces investigando me encontré que se le puso Vulgata porque fue para todos. Fue escrita esa versión para todos. Quiere decir divulgada o dada al público. Exacto, como la Biblia Dios habla hoy. Palabra de Dios para todos, una forma sencilla. Entendible. Así es.
No. Por eso es que estoy haciendo esa corrección. Es que miren, en los estudios, yo me dio la gracia al Señor de hacer algunos estudios que están también ahí, en los engargolados. Pero nosotros teníamos que investigar, escuchar a este pastor, Miguelito, teníamos que investigar, teníamos que estudiar, teníamos que irnos a los comentarios. Entonces teníamos que investigar bastante para entonces poder hacer uno de esos estudios. Pero en ocasiones hay quienes ponían lo que encontraban y ¡pam!, lo añadían al estudio. Entonces ahora en este tiempo debemos ir paso a paso y explicando en algunas cosas que no son así, corrigiéndolos para que entonces podamos tener un entendimiento más claro. Y ustedes puedan agregar en su estudio qué cosa es vulgata. No es una traducción vulgar. ¿Usted leería una Biblia vulgar? No. Bueno, ya usted con la ayuda del Señor va a poner algo vulgar en su manera de pensar, sí, y se siente uno mal. Que cualquiera puede llevarse el estudio y comprarlo y Exacto. llevárselo a su casa. Exacto. Pero llega a su casa y lee y dice la Biblia fue escrita en lengua vulgar. No lo va a entender, no va a saber ni qué. ¿Y O así lo va a predicar? Así lo va a predicar, sí. Yo tengo la lengua vulgata, pero si está escrita, pues no veo cuál es la diferencia. Pues es vulgata. ¿Pero por qué vulgata? ¿Quién no entendés que es vulgata? Entonces, pero al investigar, por eso al dar un estudio, hermano, no es cosa sencilla, hay que investigar, hay que... Bueno, entonces cuando ya encontramos el significado de esto, entonces ya podemos dar una buena aclaración de las cosas. ¿Sí? Bueno. En 1455 después de Cristo, Juan Gutenberg imprimió la primera Biblia. Esta fue la Biblia de Gutenberg y dice imprimió solamente 165 ejemplares. Dé la vuelta a su hoja si es que no hay ninguna pregunta. Y si hay algo que preguntar, no le dé vuelta a su hoja. ¿Seguimos? ¿Ya terminó, verdad, la primera hoja? Yo todavía voy en la primera. Bueno, cuando leo 1534, Martín Lutero, ¿sí ahí estamos? Ah, bueno. ¿Usted está en la segunda? Yo ya estoy en la tercera. Bueno, en 1534, Martín Lutero tradujo la Biblia en alemán e imprimió 100,000 copias. Imagínense, miles. En 1543, aproximadamente después de unos buenos años, Francisco de Encinas hizo la primera traducción del Nuevo Testamento directamente del griego al castellano. En 1569, ahí entra ya, Casiodoro de Reina tradujo la Biblia completa al español. Esta versión fue conocida como la Biblia del Oso. ¿La 960? Todavía no, porque solamente fue Casiodoro. Casi, pero no. Casiodoro. Bueno, entonces en 1602, Cipriano de Valera, ahí entra ya la traducción que tenemos, hizo una revisión de la Biblia de Casiodoro. ¿Sí estamos entendiendo ahí, hermano Arturo? Bueno, entonces él hizo una traducción. Vino entonces Cipriano de Valera. No me vayan a preguntar si eran hermanos, es que no lo investigué. Cipriano de Valera viene y hace la revisión de Casiodoro. Y entonces dice,
la reina, dice Cosiodoro de Reina, y tradujo la versión, la Biblia, Reina Valera. Entonces, ¿a quién lo tradujo? Cosiodoro, y viene Cipriano de Valera, y entonces uno investiga el otro, y dice, bueno, esto está bien, eso no está bien, pero ¿cómo era la traducción? Del oso. Mira qué hermoso es ir entendiendo todo esto. Entonces, total, el oso no quería ser salvo. Entonces lo agarramos nosotros. Entonces empieza la primera versión, Reina Valera. Por eso hay algunas versiones que dice, ¿cómo dice? No estudiada, es revisada por, dice aquí, por Cipriano de Valera. Entonces ya surge la Reina Valera, la que muchos tenemos, la que más usamos, la Reina Valera. Entonces de ahí han venido muchas versiones. La Biblia de Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, el lenguaje sencillo, la Torres, lengua actual, bueno, muchísimas traducciones. Pero entonces ya tenemos más o menos una idea cómo empezaron a expandirse la palabra con diferentes versiones para que entonces el mundo, hermano, pueda tener el conocimiento de la palabra de Dios. No fue hasta 1782 que la Inquisición española permitió la publicación de la Biblia en español. La primera traducción en español hecha en el continente americano fue la Biblia de Bencé, la cual se publicó en México en 1831. Bueno, cuando dice esto, la Inquisición española permitió. Entonces, mire, la Biblia original, lo tiene el Papa. Lo tiene él. Y entonces él, ¿cómo te dijera? Permitió que se tradujera. Y lo que él no quiso, bueno, de parte de Dios, no se tradujo. Entonces, mire, le voy a hacer esta observación. Si usted busca en su Biblia, la Código Real, Marcos 16:15, búsquelo rápido, por favor. Código Real. Con la sigla CDG, Código Real. ¿Cómo dice? No trae. ¿Ya vieron? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Es que no trae? Y entonces, ¿cómo le hacemos cuando dice, en mi nombre echaron fuera demonios? Si no lo dice. ¿Qué demonios estamos echando fuera? Qué bárbaro, ¿verdad? ¿Cómo nos lleva a estudiar? Decimos, Padre Santo, entonces, del verso 8, hasta ahí termina el verso 8. ¿Y hasta dónde terminan los otros? Ahí en tu Biblia, Alejandro, creo que ya lo tenés. Marcos 16:15. ¿Hasta dónde? 15. Entonces, los otros 7 versículos, ¿quién lo agregó? El verso 9, ¿cómo dice? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Bueno, eso ya no está, hermano. Ya no está en la Código Real. Y la Código Real es la más cercana al hebreo. Entonces ahí nos encontramos con un gran detalle. Por eso, hermanos, es necesario que tú compres tus Biblias. No te quedes con tu Reina Valera siempre. Porque solamente tienes tu Reina Valera y ya tienes hasta un privilegio en la iglesia. No, hermano, estás un poquito atrasadito. Hay que actualizarse más.
Entonces en el verso 16 nos manda el Señor, dice, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si vivieran cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso ya no lo trae. Entonces en las versiones debemos tener mucho cuidado. Dígame. Ahorita está fresco el día, hermano. En las versiones debemos tener mucho cuidado. Entonces yo le invito, si usted puede comprar la Biblia, código real, impresa, cómprelo. Y se va a dar cuenta que no viene en el orden que nosotros tenemos. Empieza el Nuevo Testamento con Marcos. Entonces también la Biblia latinoamericana, la Biblia católica, que comúnmente se le dice, no tiene el orden que tenemos también nosotros, el Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento en la latinoamericana es el libro de los Salmos. Y en la Biblia Reina Valera es Malaquías. ¿Sí me están dando a entender? No. Entonces, ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Ser un buen estudiante de la palabra. Dígame pues. Usted debe ser un buen estudiante de la palabra. Decir, bueno, entonces, ¿qué versión? Si usted me pregunta, ¿qué versión es la indicada para que yo lea? Todas. Todas. No podemos aferrarnos a una versión, no. Si usted no tiene su Esword o el D-Word, si no lo tiene en su computadora, es necesario que usted lo consiga. No sé, ¿por dónde está Freddy? Hijito, sí se pueden instalar todavía las versiones en las computadoras, en los iPad. Ahorita ya no es gratis, ¿verdad? Ya tiene un costo. Entonces es necesario que si usted tiene su computadora, que le instale las Biblias. Si a usted le interesa, pues. Porque un pastor tiene que estar bien preparado. Un predicador tiene que estar bien preparado. Imagínate, estás predicando, terminas de predicar y se acerca una ovejita. Oiga, hermano, ¿y por qué mi Biblia no está completa? ¿Qué va a hacer usted? Quítese la código real, le compra otra nueva y más grande. La Reina Valera, no. Usted tiene que tener una buena explicación. ¿Por qué no está completa? ¿Por qué entonces le quitaron desde el verso 3, 8? El 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 12 textos. Solamente el título, imagínense. Pues entonces ahí el estudiante, ¿qué tiene que hacer? Investigar. Bueno. Sí, le quería comentar, apóstol, que en el Esword, en la computadora, son 110 Biblias, versiones. 110 Biblias. 50 comentarios. Entonces, sí hay bastante de dónde estudiar. Un pastor está diciendo también que hay una Biblia que se llama hermenéutica, la estoy buscando, es nueva, que es cara, porque también es otra herramienta que se puede usar. ¿Cómo se llama la que te dije que hiciera favor de buscarlo? Ya no me acuerdo, sí. Esa no fue. No, es otra, sí. Es que estudiando me encuentro con que la primera Biblia que se tradujo del hebreo al español, dije, esta Biblia es importante, yo necesito tenerlo. Y empecé a buscarlo, pero no tengo tarjeta para poder pagar y comprar y poder comprarlo. Pero algún día, si Dios permite. Pero es importante, sí, entonces tenemos mucho trabajo, los que venimos hoy, bastante. Entonces, la Biblia, la original, lo tiene el Papa.
Por eso es que dice aquí el estudio, en 1782 que la Inquisición española permitió la publicación de la Biblia en español, lo permitió. Entonces no lo permitía. La Biblia era solo para él. Él lo tenía, él lo leía. Entonces, escuche bien, hermano, hay muchas promesas todavía. Oiga, por favor, óigame. Hay muchas promesas que como no se publicaron, Dios nos los va a revelar. Pero debemos de estar en comunión con Dios, para que entonces lo que el Papa quitó o guardó, Dios de una manera nos lo va a hacer entender. Es necesario que lo creamos, hermano, que lo creamos. Porque Él es la autoridad máxima del mundo, máxima espiritualmente hablando. Él es la autoridad máxima. Por eso dice que es el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Él toma el lugar del Espíritu Santo. El representante de Cristo es el Espíritu Santo, pero él dice es el vicario de Cristo. Entonces ese hombre está reconocido mundialmente. Mundialmente. Entonces cuando él lo reconoce, entonces todos, el que encuentre algo que creen que puede pertenecer al Evangelio, a la religión, se lo entregan a él. Entonces él agarró los papiros y los guardó. Qué bárbaro. Sigamos leyendo. A la luz de los tiempos que estamos viviendo, es importante que los cristianos sepamos no solo qué es lo que creemos, sino por qué creemos. Eso subráyalo, hermano. En mi experiencia, no hay ningún libro que sea tan criticado y atacado más que la Biblia. Muchos eruditos inteligentes han escrito libros tratando de desacreditar la autoridad de la Biblia. Ese es uno de los objetivos de Satanás, conseguir que el hombre dude de la palabra de Dios. A continuación estudiaremos algunas evidencias que atestiguan de la autoridad y el origen divino de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el enfoque o el trabajo del enemigo? Tratar de desacreditar uno, tratar de que no creamos la palabra, tratar de que pensemos que la palabra no tiene cumplimiento. Ese es el trabajo de él. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, creeremos que la palabra es palabra de Dios y que tiene poder de Dios, enseñanza de Dios, y es Dios mismo con nosotros a través de su palabra. Fíjate, te voy a contar esto. Hace muchos años, cuando no éramos cristianos nosotros, creo que la mayoría sabe que mi esposa llegó a ser espiritista. Entonces ya era como eso a las 10 de la noche, vivíamos en una casita allá en Comitán. Ya lo que estábamos acostados, cuando ella se despertaba diciéndome, ya estoy aquí, o ya llegué. Me empezaba a hablar con una voz no de ella, una voz diferente. Y yo sabía que ella era un espíritu de los que siempre entraban en el cuerpo de mi esposa. Y entonces, no fue casualidad que tuvimos que llegar a un centro de espiritistas de Trinitaria, rumbo a los lagos de Montebello, se llama Santa Rita. Y cuando fuimos en ese centro, la señora que curaba nos dijo, ¿saben qué? Les voy a dar un consejo. Lo digo con mi esposa. ¿Qué consejo? Lean la Biblia. La misma espiritista diciendo, lean la Biblia. Bueno, nos regresamos a la casa. Yo tenía mi Biblia, porque como estamos en la estudiantina, así se llama un grupo de personas, hombres y mujeres que cantamos en la iglesia católica, pues yo tenía mi Biblia. Y entonces, cuando vuelve a llegar ese espíritu, se vuelve a meter en el cuerpo de mi esposa. Entonces yo le pregunté y le dije, ¿sabes qué?
me dijeron que yo lea la Biblia. No sé tú qué dices. ¿Será que es correcto o no? Y oiga, y ese espíritu me dijo, pues la verdad, nadie me lo ha preguntado. Nadie. Y me dijo, déjame, voy a investigar, voy a preguntar si es correcto y luego te doy la razón. Hasta el día de hoy jamás volvió. Solo porque le mencioné que queríamos leer la Biblia. Ya en Cristo Jesús entendí solamente al mencionar la Biblia, que es palabra de Dios, tiene un poder tan grande que muchas veces no llegamos a imaginarlo. Pero un poder tan grande, hermano. Jamás llegó ese espíritu. Solo porque le mencioné, ¿es correcto que yo lea la Biblia o no? Ahora el contenido, ¿qué tan poderoso será? Ahora la obediencia, ¿qué tan poderoso será? Ay, hermano. Dios quiera que podamos entender que con la ayuda de Dios podamos comprender la importancia, el poder de la palabra, para que lo pongamos en práctica. Sigamos leyendo. La Biblia es única. Única en su continuidad. La Biblia fue escrita a lo largo de un periodo aproximado de 1600 años por más de 40 escritores que vivieron en diferentes épocas. Ahora quisiera que esto lo fueras entendiendo. De todas las clases sociales, en diferentes lugares, bajo diferentes circunstancias y tocando una multitud de temas. Es asombroso que con tanta diversidad haya tanta unidad en la Biblia. ¿Sí me voy dando a entender? ¿Verdad? Imagínate, diferentes tiempos. Un Isaías que escribió bajo la inspiración de Dios. Entonces el Espíritu Santo inspiró a Isaías, que tiene de diferencia 100 años, 50 años, 200 años. ¿Cómo es posible que haya unidad? ¿Sí me estás oyendo? Deja de estudiar, hermano. ¿Cómo es posible de que haya tanta similitud, hermano, en lo que escribió uno y escribió el otro? Entonces creo que fue el mismo que dictó la Biblia. Di amén. El mismo que dictó la Biblia, que es el Espíritu Santo, usando diferentes vasos, pero una misma secuencia. Aleluya. La misma secuencia, hermano, que ahorita podemos, hermano, abrimos Isaías, Jeremías y decimos, tiene continuidad. Lo que dejó un profeta le da seguimiento al otro. Lo que se escribió, por decir, en el libro de Joel, ¿cómo es posible que Pedro se lo revelen? Dios mío, entonces el que inspiró a Joel, hermano, como te dijera, con mucha seguridad podemos decir, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a Joel le dio la promesa, hermano, de la restauración. Pero sin embargo, viene Pedro, hermano, hablando en Hechos capítulo 2 y dice, señores, es que hoy se está cumpliendo lo que dijo Joel. ¿Y en qué año fue escrito el libro de Joel? Pero sin embargo, el que inspiró a Joel, que fue el Espíritu Santo, fue el mismo que descendió en Hechos capítulo 2 y se agarra a la vida de Pedro y empieza a decir, hoy te está cumpliendo lo que escribí Joel, hoy se está derramando, es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Qué hermoso es ver, hermano, que el mismo que inspiró, hermanos, desde el Antiguo Testamento es el mismo que viene inspirando en el Nuevo Testamento y es el mismo que te va a inspirar a ti. Amén. Imagínate, hermano, ¿qué Dios es el que tenemos? Ha cambiado nuestro Dios. Dice Hebreos, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Creo que es Hebreos capítulo 9. Es el mismo Dios que tenemos, hermano, el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Nuestro Dios no cambia. Amén. ¿Alguien lo tiene? Hebreos 13:8. 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él fue el mismo que inspiró a unos, inspiró a otros, te está inspirando a ti
y va a inspirar a otros que van a venir todavía. Aleluya, qué privilegio tan grande. Entonces dice, es asombroso que con tanta diversidad haya tanta unidad en la Biblia. Sigue diciendo, cubre cientos de temas y sin embargo no se contradicen. Las palabras que dejaron escritas estos hombres coordinan entre sí en forma tan perfecta que han permanecido más de 2000 años. Entre sus escritores tenemos reyes, vean los escritores, reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etcétera. Por ejemplo, Moisés fue un líder político adiestrado en la Universidad de Egipto. Pedro, un pescador. Amós, un pastor. Josué, un general militar. Nehemías, un copero. Daniel, un primer ministro. Lucas, un médico. Salomón, un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Pablo, un rabino. Fue escrita en circunstancias y en lugares diferentes. David escribió en tiempos de guerra, Salomón en tiempos de paz, Moisés en el desierto, Pablo entre los muros de la prisión, Daniel en el exilio de Babilonia y Esdras en la ciudad en ruinas, escritos bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde la cumbre del gozo y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y desesperación. Sigue diciendo, fue escrita en 3 continentes diferentes, Asia, África y Europa. Escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. El hebreo era el idioma del Antiguo Testamento. En 2 Reyes capítulo 18, ahí usted lo puede encontrar una cita que nos lleva a entender esto. Dice, es llamada la lengua de Judá. El arameo era la lengua franca del cercano oriente hasta el tiempo de Alejandro el Grande, y el griego era la lengua internacional en los tiempos de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay algo que preguntar? Esa es la inspiración, lo que usted nos confirma. Traducciones, hermano, todavía siguen. Ahí sigue Hay traducción. traducciones nuevas. Ajá. Sí. Es lo que quería confirmar. Sí, hermano. Las traducciones no se han quedado, sino que cada uno que ha leído la Biblia ha tratado de darle un sentido más sencillo para poderle entender. Estamos hablando de traducciones. Entonces, cuando vemos eso, quiere decir que todavía hay gente interesada, porque el hebreo tiene en una palabra tiene muchas aplicaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por decir, voy a tomar esto, cuando dice en 1 Corintios 7:34, hay asimismo diferencia entre la casada, y si yo le doy un clic, la palabra casada, dice, quiere decir casada significa mujer. Esa es una aplicación a la palabra casada. Esposa, casado, señora. Entonces es muy amplio lo que es el hebreo. Por eso en cada traducción usted encuentra una palabra diferente. ¿Pero por qué? Porque es sacado de las aplicaciones que se le da a una palabra. No sé si me estoy dando a entender. Entonces vamos al griego y le damos un clic a una palabra, y todas las letras rojas, todas las palabras rojas son las que tienen similitud a la palabra que estamos buscando. Entonces, por decir, esposa, alguien no toma la palabra mujer y toma la palabra esposa. Y entonces dice diferencia entre la esposa, y la doncella. Pero dice, bueno, es que mi Biblia habla más claro. No, lo que pasa es que en el griego
tienen muchas palabras aplicables a una sola palabra. No sé si me di a entender. ¿Sí? Bueno.